Una mañana, tras un sueño intranquilo, el joven viajante de comercio Gregorio Samsa despertó en su cama y descubrió que había sufrido una incomprensible metamorfosis. En lugar de su cuerpo humano habitual, se encontró convertido en un monstruoso insecto, tumbado sobre una dura espalda en forma de caparazón y con un vientre abombado y parduzco. Lo más desconcertante y lastimoso para él eran sus innumerables patitas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, que vibraban desamparadas ante sus ojos sin que pudiera controlarlas. A pesar de la extrañeza de su nueva y aterradora forma física, su mayor y más urgente preocupación no fue su aspecto, sino el agobiante temor de perder el tren de las 5 de la madrugada y llegar tarde a su agotador trabajo, del cual dependía económicamente toda su familia para saldar una antigua deuda con su jefe. Mientras luchaba inútilmente por dominar sus rebeldes patitas para lograr salir de la cama, una densa inquietud se apoderó de todo su hogar. Su madre, su padre y su comprensiva hermana Greta comenzaron a llamar a la puerta de su habitación, sumamente preocupados por su inusual y prolongado retraso. La tensión familiar alcanzó su punto máximo cuando el apoderado de su propia empresa llegó en persona al domicilio para exigir explicaciones por su ausencia, acusándolo severamente de descuidar sus deberes laborales y amenazando su puesto. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Gregorio logró arrastrarse hasta el umbral y girar la llave de la cerradura con sus poderosas mandíbulas, lastimándose y destilando un líquido parduzco en el proceso. Al abrirse finalmente la puerta, el verdadero horror se desató en la sala. El apoderado retrocedió espantado y huyó despavorido por las escaleras. La madre cayó desmayada al suelo entre sus faldas y el padre reaccionó llorando primero y cerrando los puños con furia después. Sintiéndose completamente incomprendido e incapaz de comunicarse, ya que su voz humana se había transformado en un inarticulado e incomprensible piar animal. Gregorio intentó torpemente acercarse para tranquilizarlos, apoyándose con dificultad en sus temblorosas patitas. Sin embargo, su padre, dominado por el pánico y la aversión, tomó un bastón que el apoderado había olvidado y un gran periódico de la mesa para comenzar a acosarlo implacablemente. Dando fuertes patadas en el suelo y silbando como un loco insoportable, el padre obligó al pobre insecto a retroceder a ciegas hacia su alcoba. En medio de aquella terrible confusión, Gregorio se atascó dolorosamente en el estrecho marco de la puerta, hiriéndose a un costado por completo, hasta que un tremendo empujón de su progenitor lo arrojó sangrando hacia la oscuridad de su habitación, donde quedó finalmente encerrado y aislado bajo llave. A partir de ese fatídico día, la monótona vida de Gregorio se redujo a las 4 paredes de su cuarto, viviendo agazapado debajo del canape durante casi todo el tiempo para no asustar a los suyos con su repugnante aspecto. Su hermana Greta fue la única que, reuniendo un admirable valor, asumió compasivamente la tarea de entrar a limpiar y alimentarlo. Pronto descubrió que los alimentos frescos le causaban repulsión y que ahora, movido por sus nuevos instintos, prefería devorar con avidez verduras podridas, huesos rodeados de una salsa blanca endurecida y trozos de queso añejo. Para ahorrarle a su hermana el tremendo y repulsivo espectáculo de su abultado cuerpo, Gregorio, moviendo sus múltiples patitas con un inmenso esfuerzo que le llevó horas, arrastró una pesada sábana para cubrir el canape por completo, sumiéndose en un encierro envuelto en silencio y abnegación. Con el paso de las tediosas semanas, al descubrir que ya casi no disfrutaba de la comida, ni le era cómodo caminar por el suelo plano, Gregorio encontró un nuevo y triste consuelo a su melancolía: arrastrarse en todas direcciones por las paredes y colgarse boca abajo del techo. Al notar los evidentes rastros pegajosos que dejaban sus patitas por doquier, Greta decidió, con una mezcla de amabilidad y exaltación juvenil, vaciar la habitación de muebles para otorgarle mucha más libertad de movimiento. Aunque Gregorio al principio se sintió aliviado por la perspectiva de más espacio, pronto comprendió con profunda angustia que al llevarse su antiguo escritorio y su armario le estaban arrebatando irremediablemente sus últimos llamados vínculos con su humanidad y su pasado.
En un intento instintivo y desesperado por aferrarse a sus recuerdos, Gregorio salió apresuradamente de su escondite y trepó veloz por la pared desnuda para salvar un cuadro de una dama envuelta en pieles que él mismo había enmarcado. Al regresar la madre a la habitación y verlo inmensamente pegado sobre el papel tapiz de las flores, soltó un grito desgarrador, completamente ronco, y cayó desvanecida sobre el canapé. La llegada del padre, que ahora lucía un rígido uniforme azul con botones dorados como ordenanza de un banco, desató de inmediato una nueva tragedia, creyendo ciegamente que Gregorio había atacado con violencia a las mujeres. El padre lo persiguió y lo bombardeó furiosamente con manzanas, logrando que una de ellas se incrustara profundamente en su espalda, causándole un dolor fulminante que lo dejó estirado y desconcertado, inmovilizando de golpe sus doloridas patitas. Aquella terrible herida, de la que nadie se atrevió a extraer la manzana podrida, debilitó a Gregorio de forma permanente, convirtiéndolo en un viejo inválido que apenas podía arrastrarse con lentitud. A medida que los miembros de la familia se veían obligados a trabajar arduamente hasta el agotamiento para sobrevivir, el padre dormitando siempre en su uniforme, la madre cosiendo lencería hasta la madrugada y la hermana laborando como dempedienta. El interés y la compasión por el pobre insecto se desvanecieron casi por completo. Su antes querida habitación se fue convirtiendo poco a poco en un trastero sombrío lleno de polvo, franjas de suciedad y objetos inútiles. La escasa comida que Greta le arrojaba apresuradamente con el pie apenas era tocada por él, mientras pasaban largas noches de vigilia sumido en la tristeza, sintiendo que sus débiles patitas perdían su vitalidad día tras día. Para intentar aliviar un poco sus crecientes penurias económicas, la abatida familia decidió alquilar una de las habitaciones de la vivienda a 3 severos y exigentes huéspedes con barba, lo que obligó a Gregorio a permanecer en el rincón más oscuro para poder evitar ser descubierto. Sin embargo, una gélida noche, las dulces e hipnóticas notas de violín tocado por Greta en la sala atrajeron irresistiblemente al marchito escarabajo, que anhelaba acercarse a ella para poder demostrarle su amor filial y confesarle su antiguo sueño truncado de enviarle al conservatorio. Arrastrando su destrozado cuerpo, cubierto de polvo, pelusas y desagradables restos de comida, Gregorio avanzó cautelosamente, apoyándose en sus cansadas patitas hacia el resplandor de la sala, completamente cautivado por la música y ajeno al fatídico impacto que causaría su presencia. La trágica aparición de Gregorio desató el pánico y la inmediata indignación de los 3 huéspedes, quienes anunciaron, airados, que abandonarían la casa al día siguiente sin pagar absolutamente nada, asqueados por las repugnantes circunstancias de la vivienda. Ante este nuevo y devastador desastre, Greta, al borde del colapso nervioso y llorando amargamente, golpeó la mesa y sentenció ante sus padres que debían deshacerse de esa bestia, a como diera lugar, negándose con obstinación a creer que su querido hermano habitara aún en aquel monstruo. Escuchando aquella definitiva condena moral y sintiendo en su interior un amor inquebrantable por su familia, Gregorio dio la vuelta muy despacio y regresó con inmensa fatiga a su oscuro encierro, convencido de que su desaparición era lo único que podía salvarlos. Allí, rodeado por el absoluto silencio de la madrugada, su cabeza se desplomó pesadamente contra el suelo y sus patitas se dieron por última vez y exhaló su último y débil suspiro. A la mañana siguiente temprano, la gigantesca y brusca asistenta entró al cuarto y descubrió el cadáver completamente plano y seco del insecto, comprobando con la escoba que sus finas patitas ya nunca más podrían moverse. Lejos de sentir una desgarradora tristeza, el señor Samsa, su esposa y la propia Greta experimentaron un alivio inmenso y dieron gracias a Dios por el desenlace. Recobrando súbitamente su autoridad, el padre expulsó sin contemplaciones a los altaneros huéspedes de su hogar, y luego los 3 juntos abandonaron la triste casa para dar un reconfortante paseo en tranvía hacia las afueras, iluminados por un cálido sol primaveral. Mientras viajaban plácidamente y charlaban, los padres observaron a su hija, percatándose de que se había convertido en una joven hermosa y llena de vitalidad,
y comenzaron a planear en silencio buscarle un buen marido, cerrando así para siempre el sombrío y trágico capítulo de la existencia de Gregorio.